que harías si pertenecieras a una orden secreta de la iglesia? Hola, soy Carlis, te quiero dar la bienvenida a este canal, a este video y a un pedacito de mi vida. Así que el día de hoy les voy a hablar de Warrior Nun, o en español, la monja guerrera. Así que empecemos. Life has a really fucked up way of making your dreams come true. Ladies and gentlemen, we're entering a new era of enlightenment. Heaven does exist, because I discovered a gateway to it. Es una serie de televisión de drama y fantasía estadounidense creada por Simon Barry y es basada en los cómics de Warrior Nun Areala de Ben Nun. El día de estreno que tuvo en Netflix fue el 2 de julio de 2020, lo que quiere decir que pues lleva muy poquito tiempo en la plataforma. Un poquito hablando de la serie, creo que es una de esas series de fantasía, pero que no las ves como tan fantasiosas. Tiene trama, tiene romance, tiene amistad, tiene de todo. Empezando un poquito, la historia gira en torno a una chica de 19 años, la cual pues falleció. Eso no es spoiler, por si acaso. Es la historia de esta chica que pues aparentemente ya estaba muerta. Y de repente en su espalda le ponen un artefacto que hace que ella reviva. Entre otros de los detalles que hay sobre ella es que ella tenía parálisis de sus piernas porque había tenido un accidente junto con su mamá. Y en este mismo accidente fallece su mamá y ella queda huérfana. Entonces de repente ella le toca ir a vivir a un orfanato en el cual pues empiezan a pasar muchas cosas en general en su infancia que la llevan pues cuando revive a tomar decisiones un poco locas tal vez, pero pues como viéndolo desde el lado de adolescente, digamos que pues sí, después de pasar las cosas que ya pasó, creo que todos haríamos lo mismo. Entonces pues es un poquito, se enamora y de repente intenta huir de esta orden secreta. Pero pues no les voy a dar más detalles porque, tienen que verla. Ok, un poquito qué son las monjas guerreras. Las monjas guerreras son una orden secreta que luchan contra los demonios. Pero pues aparentemente ellas son monjas normales que no tienen nada que ver con, digámoslo así, el mundo exterior. Pain is what made me a sister warrior. Shotgun Mary. Oh, name. Why do they call you that? I drink a lot. Anyone else? I really hope I got God's message right. Ok, un poquito hablando de los personajes, hablemos de Eva, que Eva es el personaje principal. Y pues, hablando un poco sobre ella, creo que es de estos personajes y también, debo decir, de las actrices que son muy buenos en lo que hacen. Porque pues, vemos una chica de 19 años que para mí, yo dije, tiene 17 años. Y pues no, tenía 19 años. Y tiene 23 años en la vida real. Así que, wow. Entonces, un poco el personaje de ella es como muy extrovertida, no le importa como mantenerse bajo los regímenes de la vida en general. Básicamente este era el roce que ella tenía con la gente de su orfanato. Entonces, sí creo que es un personaje que te da girl power, que por lo que he visto en estos últimos días se da muchísimo énfasis a eso y me encanta, o sea, me encanta muchísimo cómo ponen personajes de esa manera y de ese nivel para interpretar y personificar personajes como estos. Entonces, un poquito de Alba Baptista, que es quien interpreta a Eva, es una chica portuguesa, brasileña, de 23 años. Como les dije, yo todavía no lo puedo creer porque tiene cara de 17, 18 años. Pero entre algunas de las participaciones que ha tenido ha sido en Levitano, Fátima. Okay, el siguiente personaje que les voy a hablar es de el padre Vincent, que pues al principio era uno de los personajes que mejor me caía, que es muy preocupado por todas las chicas, trata de velar por ellas, trata de estar personalmente en cada momento que ellas se sienten como un poquito en riesgo. Él fue como el primero en mantener este contacto directo
con Ava y el primero que casi logra convencerla. Pero el giro que le dan al final fue wow, o sea, demasiado. Es interpretado por Tristan Ulloa. Él es un actor de Orleans, Francia. Tiene 50 años. Algunas de las participaciones en las que él ha estado ha sido en Terminator, Destino Oscuro y en Narcos. Ok, el siguiente personaje que tenemos es uno de mis favoritos, debo decir. Al principio, digamos que no le di tanta importancia a la historia de ella, o quizás al personaje como que fue... Pero con el pasar de los capítulos creo que es uno de los personajes mejor construidos que hay. Y este personaje es Mary, que es interpretado por Toya Turner. Ok, ella es una actriz de Chicago, Estados Unidos. Ok, algunas de las participaciones en las que ella ha estado ha sido en I Used to Love Her. Ok, el siguiente personaje que tenemos, y quizás uno de los que odié muchísimo en el principio, pero también es de esos personajes que dan un giro totalmente distinto al que lleva durante toda la serie, es la Madre Superiora, que es interpretado por Sylvia Di Fanti. Creo que lo dije bien. Quien es proveniente de Quebec, Canadá. Algunas de las participaciones que ha tenido ha sido en Those Happy Years y en Yo, Don Giovanni. Ok, el siguiente personaje que tenemos es Gillian Salvius, okay, que es interpretado por Thekla Ruthen, que a mi parecer al principio sí odié totalmente al personaje. No veía el propósito de todo lo que ella empezó a hacer. Y ya pues llegando un poquito a la mitad de la serie, te das cuenta que su propósito no es tan malo como todos creían que lo era. Entonces, pues sí, a mí en lo personal me sorprendió muchísimo cómo dio un giro la historia de ella y el por qué ella estaba haciendo todo lo que empezó a hacer y todas las locuras que estaba haciendo, porque prácticamente eran locuras. Pero pues sí, tenía una razón, digámoslo así, lógica. Ella es de Bussum, Países Bajos. Y alguna de las participaciones que ha tenido ha sido en Hermanas Gemelas y Quiero Ser Famosa. Ok, ahora sí les voy a hablar de el que sí fue mi personaje favorito desde el principio hasta el final. O sea, es impresionante cómo un personaje que no es el principal llega a introducirte tanto con su historia, con su vida, y a unirte tanto con el personaje, que esto me pasó con ella. Este personaje es Beatrice, la hermana Beatrice, que es interpretado por Christina Tonteri Jung, quien tiene 22 años y pues es de Finlandia. Y pues digámoslo de esta manera, creo que es una de sus primeras producciones, o quizás una de las más importantes en las que ha participado. Entonces, digamos que resaltarla como este personaje que es guerrera y que aparte tiene este girl power. Ok, tenemos al siguiente personaje, que es la hermana Camila, que me dio mucha dulzura desde el principio. Es como un personaje que no hace las cosas como por mal y es súper genuina y que trata de mantener a todos como en calma y así. Pero a la vez, cuando pues se trata de la lucha, es uno de los personajes más impresionantes, el cómo resalta a su personaje, ¿no? Es interpretado por Olivia del Carn, quien es una actriz de 28 años, española. Y pues para los que están intentando acordarse de en qué la vieron, pues ella participó en Vis a Vis. Ok, el siguiente personaje que tenemos es Lilith, y pues tengo mucho que decir sobre este personaje. Creo que al principio llegué a no entender por qué tenía ciertas actitudes y el por qué se comportaba de tal manera. Pero pues ya llega un punto en el que te cuentan que ella pues tenía una historia detrás de todo lo que venía. Pero el giro que le dan al final me encanta y me parece como, pues es una historia tan impresionante como cambian de rumbo todo. Es interpretado por Lorena Andrea, quien es una actriz de 26 años que es de Londres, Reino Unido. Ok, de los personajes que les voy a hablar ahora son como los personajes recurrentes. Okay, tenemos a el personaje de Jaycee, que es interpretado por Emilio Scraya, pero por alguna extraña razón en internet sale como Emilio Osorio. Es un actor de 24 años quien nació en Berlín, Alemania.
Ok, con Jaycee tenemos esta historia de, pues, amor, digamos, de interés amoroso entre él y Ava. El siguiente personaje que tenemos es el cardenal Duretti, que, pues, ay, Dios, es de estos personajes que tienen como este interés tan de por medio, que solo hacen las cosas por interés y que tú lo ves de esta manera, porque yo lo vi de esta manera. Entonces tú toda la historia dices como, no, lo está haciendo solo por interés, no, lo está haciendo solo por esto y así. Pero al final te dan una historia distinta. Y pues ya, no voy a decir más porque sería spoiler. Okay. Es interpretado por Joaquín de Almeida, quien es un actor portugués y pues nació en Lisboa. Ok, el siguiente personaje que tenemos, Arela, quien pues digamos es el personaje principal dentro de los cómics, pero aquí nos dan como la explicación de la historia de ella para poder llegar a la historia de por qué el halo es tan importante dentro de toda la trama y toda la historia. Ok, otro de los personajes que pues no fue como la super historia que nos dieron y que nos contaron mucho sobre ella, pero creo que tal vez dentro de la historia sí es uno de los personajes importantes. Dentro de, o sea, de la evolución de Ava tiene muchísima importancia el personaje de Shannon, quien fue la monja guerrera antes de Ava. Y pues a lo largo digamos, de la serie vemos algunas escenas súper chiquitas de ella, pues explicándole cosas a Ava. Y pues tenemos la escena principal, que pues todos ahí ya empezamos con la introducción de la historia como tal. Y es interpretado por Melina Matthews, que es una actriz española, quien nació en Barcelona. Ya al final tenemos algunos personajes que le dan una evolución muchísimo más grande a la historia. Ok, tenemos un final un poco, muy abierto. Entonces, pues te da esta idea te deja con un final que, digamos que de alguna manera tiene y no tiene explicación. Pero, pues, hablemos de esto. Cosas que me encantaron de la serie. Me encanta cómo tenemos esta diversidad de nacionalidades y de culturas. Entonces tenemos esta diversidad de culturas que, pues a mí me encantó el saber que no solamente tenemos personajes o europeos, pero aquí tenemos personajes que son algunos canadienses, algunos personajes estadounidenses, tenemos otros personajes que son de algunos lugares de Europa. Y otra de las cosas que me gustó es el manejo de las escenas. Y si ustedes lo ven a lo largo de toda la serie, pues tiene unos sets impresionantes. O sea, son lugares tan bonitos que uno incluso llega a decir como, oh, quiero conocer esto, quiero ir a ver qué es este lugar y dónde será y todo esto. Y fue en diferentes sets. O sea, no tenemos más que un espacio que es como el más constante, que es el lugar donde se entrenan las monjas guerreras. Y pues, para los que ya se dieron cuenta, la serie tiene, cada capítulo se llama como un versículo de la Biblia. Si tú lees el versículo de la Biblia que hay, te introducen un poquito a la historia de cómo va a ser ese capítulo. Entonces, aquí un poquito les voy a dejar cómo se llama cada uno de los versículos y para que puedan ir entendiendo cómo se da la historia de alguna manera y por qué la importancia del nombre de cada uno de los capítulos. Y pues básicamente para que vayan entendiendo un poco de por qué cada capítulo se llama como un versículo de la Biblia. Y pues compárteme aquí cuál fue uno de tus personajes favoritos, si tuviste uno de tus capítulos favoritos. Yo creo que mi capítulo favorito fue el último. Muy aparte del final que te deja un poco como con esta duda de qué va a pasar. Creo que te dan como una historia muy muy buena. ¿Qué es lo que más te gustó de la serie? Si te gustaron los espacios, si te gustó alguno de los personajes. Creo que la evolución que cada personaje tiene a lo largo de la serie es importante que se den cuenta, como que se mantengan muy atentos a eso. Y pues sígueme en mis redes sociales. ¿Ya? Suscríbete a este canal si quieres saber más sobre series o sobre personajes. Los días sábados voy a estar haciendo una sección, digámoslo así, en la que les voy a contar sobre novedades de Netflix, como de series, como de música. Entonces espero que les guste esta sección que es muy nueva y muy reciente que va a haber. Y pues cuéntame, ¿qué serie debería ver? ¿Cuál te gusta? Y eso.
Te envío muchos besos y muchos abrazos y que tengas una hermosa, preciosa semana. Va a haber otro video, así que no te olvides de verlo. Va a estar hoy mismo publicado en este canal.